el sermón, así que agarré una lapicera y empecé a anotar, ¿sí? Así que espero que sea de bendición para su vida. Y si no, no me despierto mal a las 2:30 de la mañana. Dios es bueno, ¿eh? Y voy a hablar sobre la fe. Me venía a mi memoria que hay una sola batalla que dice la Biblia que tenemos que pelear, y es la batalla de la fe, ¿sí? Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Y esto está en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, ¿sí? Y esta batalla de la fe es constante en nuestras vidas, porque realmente nosotros vivimos por fe. La palabra de Dios dice que el justo por su fe vivirá. Y Pablo dice en una de las cartas: así como recibiste a Cristo, así deben andar en Él, debemos andar en Él. Y a Cristo lo recibimos por la fe, ¿sí? Entonces debemos andar por fe, ¿sí? Y la palabra de Dios una y otra vez también nos enseña que Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Y el Espíritu Santo de Dios es fe, es amor, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Y en Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿sí? Y Jesús muchas veces también, estando con sus discípulos, le reprocha la fe, ¿no? Le dice: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y también se agrada de aquellos que tienen fe, ¿no? Por ejemplo, dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios está, que Dios existe. ¿Y saben qué? Él es galardonador de aquellos que le buscan. Él premia la fe de aquellos. Decirle que está al lado tuyo: Dios te va a premiar, ¿sí? Dios premia la fe. Y Dios conoce nuestro corazón, lo que nosotros realmente necesitamos. Pero si pedimos con fe, creyendo, no dudando, vamos a obtener lo que realmente Dios tiene para nuestras vidas. Y qué bueno y qué lindo es esto de la fe, ¿verdad? El tema es, uno sabe que cree, pero el tema es permanecer, ¿no? El estar allí creyendo, porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Es algo que uno no lo ve, pero lo espera, porque cree, tiene convicción, y esa convicción te la da el Espíritu Santo. Esa convicción te la da Dios a través de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo revela la palabra de Dios. Entonces, yo puse aquí que la única batalla que nos enseña la Biblia que tenemos que pelear o que enfrentar es la batalla de la fe, ¿sí? Y cuando entendemos que es por medio de la fe, que es Jesucristo, podemos vivir y vencer. Hay una batalla que pelear, y solo creer en Jesús y permanecer en Él nos garantiza la victoria. Solo la fe en Cristo hace que estemos protegidos de los ataques del enemigo. Recordemos que en Efesios capítulo 6, versículo 16 dice que debemos tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, ¿sí? Y me gusta esto porque el apóstol Pablo enseña sobre la fe. Jesús mismo también habló de la fe y se agradó de hombres de fe, como le dijo al ciego Bartimeo:
¿no? Cuando Bartimeo gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando lo sanó, le dijo, tu fe te ha sanado. Cuando se encontró con el centurión, que su criado estaba enfermo, y el centurión le dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús dijo, ¡fua! No he visto tanta fe en todo Israel como este hombre. Le agradó la fe, le agrada la fe. Dios se agrada de personas que creen y tienen fe. Aunque sea, como dije recién en la oración, aunque tenga una fe tan pequeña como un grano de mostaza, Dios recompensa la fe. Pero que el día que venga esa recompensa nos pueda encontrar en el lugar correcto, ¿no? Porque a veces viene la recompensa y no estamos en el lugar. Y hasta a veces decimos, no, fue casualidad. Y había sido la mano de Dios obrando. Porque Él premia la fe. Y yo puse aquí, hay veces que por las malas experiencias se nos apaga la fe. Y podemos decir allí en Marcos capítulo 9, en el versículo 23 y 24, cuando Jesús había bajado del monte de la transfiguración, donde había estado con sus discípulos en un culto de gloria, se encontró con que estaban discutiendo allí los fariseos y con los discípulos del Señor y este hombre que había llevado a su hijo endemoniado y no le pudieron sacar el demonio. Y bajó Jesús y le dice, ¿qué está pasando? No, yo le traje mi hijo a tus discípulos y no pudieron sacar el demonio. Mi hijo es atormentado. Vamos a leerlo, ¿sí? Vamos a leerlo. Marcos capítulo 9. Dice la palabra de Dios, hablando acerca de las malas experiencias que a veces el hombre vive y se apaga la fe. Dice así, cuando llegó Jesús, vamos a leer 9:14. Cuando llegó Jesús, Marcos 9:14, cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Respondió uno de la multitud. Gracias. Respondió uno de la multitud, versículo 17. Y dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Y dice, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes. Y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Estaba medio enojado eso. Llegó al hartazgo. Tráedmelo. Y se lo trajeron.
Y cuando el espíritu vio a Jesús sacudiendo con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos, Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Claro, ya habían estado tanto tiempo allí queriéndole sacar el demonio y no pudieron sus discípulos. Y en un momento dijo: yo creo, yo lo traje porque creo, pero hasta acá no pasó nada. Pero ayuda a mi incredulidad. Le quedaba un poquito de fe. Entonces, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. El versículo 25. Y Jesús, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. Y entonces dice: y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y le levantó. Amén. Podemos ver aquí que un hombre vino con fe, ¿sí?, creyendo de que los discípulos del Señor, porque ya Jesús le había dado autoridad a sus discípulos, ¿sí? Y Jesús acá le enseña, porque después los discípulos le preguntaron en otro versículo: ¿por qué ellos no pudieron sacar el demonio? Y él le dijo: no, porque hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración, ¿sí? ¿Cuánto nos cuesta, verdad? El ayuno y la oración. Y a veces no podemos lograr y alcanzar las victorias que Dios tiene para nuestra vida por la falta de ayuno y la falta de oración. Primeramente por nuestras vidas, nuestro ser interior, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, nuestra intimidad, la amistad que Dios nos brinda para que podamos vivir una vida plena y que podamos disfrutar en esa fe y alcanzar la sanidad, la libertad, la salvación a nuestros seres queridos. Estos días yo tengo a mi hija Lucila, que tiene 25 años. Ella está alejada de Dios. Y estos días tuve un sueño con ella, que tenía 6 añitos, era chiquita, 6 añitos, 5 años más o menos. Me trajo a memoria a Dios, mi hija, cuando tenía esa edad. Y que la había perdido en la peatonal de Quilmes. Y yo me empecé a desesperar. Me agarró una angustia, me agarró un dolor, una tristeza y una desesperación porque no la podía encontrar. Oré por ella cuando me desperté, pero también me llevaba a pensar cuánto Dios, como Padre, se duele, se angustia su corazón, se pone triste cuando un hijo está perdido. ¿Verdad? Hacía esa comparación, ¿verdad? Y la única forma que tenemos de introducirnos en esa batalla de la fe es a través de la oración. El diablo no juega a ser diablo.
Miren cómo lo tenía este muchacho. Dice que lo tiraba en el fuego, en el agua. ¿Y saben qué? El diablo sigue obrando aún de la misma manera y peor. En pandemia me tocó, antes de abrir el anexo en el Malvar, llevarle comida a los chicos de la calle. Y en una me encontré con un jovencito que vivía solo en una esquina. Tendría 16, 17 años. Fer, ¿vos te acordás, no? Le llevábamos la comida, le orábamos, le decía, mirá, Dios te ama. Lo que estamos haciendo es porque Dios pone en nuestro corazón, en este momento donde nadie puede salir, donde todo está mal, nosotros venimos, todo obvio con el protocolo, con barbijo, con gel, ¿no? Y le oraba. Y lo hice aceptar a Jesús y le decía, mirá, esto es de parte de Dios, Dios te ama. Yo no lo conocía. Pasó pandemia, lo cruzaba muchas veces, lo invitaba a la iglesia, ¿cuándo vas a venir? Ya voy a ir, jovencita, andaba. ¿Y saben qué? Ese joven se ahorcó. Se había ahorcado un día jueves, no lo podían encontrar por ningún lado, lo encuentran un día sábado. Qué tristeza, qué dolor. ¿Y saben por qué se ahorcó? Porque él se sentía abandonado por el padre y por la madre, y que nadie lo amaba. Pero ¿saben qué? Hubo alguien que le dijo, esto es de parte de Dios, Dios te ama, Dios no se olvida, ¿sí? Dios nos da oportunidades a todos, porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Después el hombre toma su decisión, porque la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, lo que predicaba el pastor el día viernes pasado. Pero también dice que el hombre piensa su camino, pero Dios endereza los pasos. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dios nos da oportunidades siempre. Hay un joven que está pasando lo mismo en este tiempo, que está viniendo al anexo Malvar. Está siendo atormentado por lo mismo. Lo estuvimos ministrando, lo hice renunciar, renunció a un par de cosas, tenía un altar en la casa. Le dije, mirá, esto tenés que renunciar y llegá a tu casa y sacá todo, tirá todo. Lo hizo. Y no es la primera vez que me pasa de poder ministrar a alguien así. Y en otro momento, ese espíritu inmundo se le aparece a la noche. Y lo ata de pie y mano. No lo deja hablar, no se puede mover. Y le dije, mirá, si te llega a pasar esto, le expliqué, si te llega a pasar esto, así, 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 vos con tu mente, echalo en el nombre de Jesús. Y si no sabés echar, no te acordás porque es muy nuevito. Nombrá a Jesús. Nombrá a Jesús porque en el nombre de Jesús hay libertad. El Espíritu de Dios trae libertad. Jesucristo trae libertad. Y dicho y hecho. Llegó a la noche, se acostó a dormir, se le aparece y no lo dejaba mover. Esto lo digo más que nada porque si alguna vez le puede llegar a pasar, hermano, porque ¿saben lo que dicen los médicos cuando pasa eso y la persona se muere porque le agarra taquicardia y no se puede despertar? Los médicos lo llaman muerte súbita.
pero nada, es un espíritu inmundo de muerte. El diablo no juega a ser diablo. Él quiere destruir la imagen de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios. El mismo Espíritu de Dios está sobre nuestras vidas. Tenemos algo tan glorioso, tan valioso. Y el diablo, cuando ve a nuestra vida, ve la imagen de Dios. Por eso quiere destruir. Porque dice la palabra de Dios en San Juan 10 que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Ese es su cometido. No le estamos dando gloria al diablo, estamos descubriéndolo. Tenemos que saber, si vamos a pelear la buena de la batalla de la fe, tenemos que saber con quién estamos peleando. ¿Sí? No sé, como un hermano, un amigo que decía, cuando se discutía con la esposa se ponía a discutir y él le decía: yo no quiero hablar con vos, yo quiero hablar con mi esposa. Que sabía que había... Bueno, el otro día me pasó algo parecido, estaba predicando algo sobre la paz, había preparado un sermón sobre la paz, se levantó mi esposa, no sé qué, hablamos algo y hubo una confusión y casi que se vuela la paloma de la paz. Le dije, no, pará, hay algo que está mal, porque yo estoy preparando un sermón para hablar de la paz. Entonces, empezamos de nuevo, ¿sí? Bueno, así. Y listo, oramos. Se soluciona orando. ¿Sí? ¿Cómo se soluciona? Orando. ¿Sí? Pero hay que hablarlo. No se queden con la duda. Hay que hablarlo. Diálogo con el buen espíritu, con el espíritu correcto, ¿no? Inmediatamente uno se da cuenta, ¿cómo voy a estar preparando un sermón de la paz y de repente se armó en 2 segundos? No, hay algo que está mal. ¿Se entiende, hermano? Por eso dice, no ignoréis, dice Pablo, las maquinaciones del diablo para que no gane ventaja sobre vosotros. Ahora vamos a leer las armaduras de Dios. Porque para pelear la buena batalla, Dios nos ha provisto de armas. ¿Sí? Para pelear la buena batalla no hay que ir así alocadamente, como diciendo, yo voy a pelear la batalla total. No, hay que estar revestido. Hay que estar revestido. Entonces, este hombre, hablando un poquito de esto, ¿no? De que a veces las malas experiencias apagan nuestra fe. Pero siempre hay que ir a Jesús. Como le pasó a Juan el Bautista, ¿no? Cuando Juan el Bautista estaba pasando un momento difícil, estando encarcelado, un hombre de Dios tremendo que sabía el propósito que Dios había soltado sobre su vida, había visto la paloma descender con el Espíritu Santo sobre Jesús, había visto, ¿no? Es más, cuando dice que cuando estaba en el vientre de su madre, Juan el Bautista, vino María, la madre de Jesús, que también estaba embarazada, y dice que estaban ahí Elizabeth, la mamá de Juan, y dice que el bebé saltó, ¿no? Y el Espíritu Santo, ¿no? Lo tomó, ya desde el vientre de la madre. Juan ya sabía. Y oyó, dice, del cielo cuando lo bautizó, este es mi hijo amado, a él tienen que oírlo, y todas las cosas que Juan había experimentado, ¿no? Y de repente se encontró con que estaba preso. Se encontró con que él, el hombre de Dios, estaba preso y todos los que eran paganos, ¿no? Porque él había reprendido a Herodes porque se había quedado con la mujer del hermano, entonces había un lío ahí y él decía, pero esto es injusto, ¿no? Y hay veces que hay cosas que nosotros no entendemos. Y esas son las leves tribulaciones momentáneas, que dice que produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Y Juan dice que dudó.
mandó a llamar a 2 de sus discípulos y le dijo, vayan a pregúntenle a Jesús si Él es el que ha de venir o esperaremos a otro. Habiendo visto los milagros, habiendo visto las señales, habiendo experimentado el poder de Dios en un momento de aflicción, así somos nosotros. Enseguida dudamos, no, esto no, acá no está Dios. Diciendo que Dios está probando nuestra fe. Dios prueba la fe, porque la fe sin obra es muerta, dice Santiago. Entonces, pero ¿saben qué? Juan no se quedó con la duda, porque muchos pueden decir, Juan, ¿cómo vas a dudar después de todo lo que hiciste? ¿Cómo predicaste? ¿Cómo lo bautizaste a Jesús? Cuando dijo de Jesús, sí, pero el que está en medio de ustedes, ese va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ya está, sabía todo Juan. Tenía revelación de Dios. Y sin embargo, en los momentos de prueba, los momentos de lucha, los momentos de injusticia, porque para él era algo injusto. Pero él no se quedó con esa duda. Fue a Jesús. Fue a Jesús y Jesús le dijo, díganle a Juan que los sordos oyen, que los ciegos ven, que los cojos andan, que a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Momentito muchachos, no se vayan. Y díganle a Juan que bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Esa era la palabra que necesitaba Juan. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en Cristo. Porque si pasa algo en nuestras vidas por causa de Jesucristo, no es un tropiezo. Porque el Salmo 119 en el versículo 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. No hay tropiezo. Pero hay que amar a Dios, hay que amar su palabra. Porque la palabra de Dios es la que trae fe. Dijimos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y aun cuando haya un caos en tu vida, en tu casa, en tu familia, aun cuando tus hijos no quieren volver a Dios, seguí persistiendo en oración. Porque hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. La batalla de la fe se pelea en la oración. Y seguramente que Juan, cuando recibió la palabra de Dios, listo, ya está, ya cumplí. ¿Y saben qué dijo Jesús después de Juan? No hubo un profeta más grande que Juan. Porque él cumplió. Y puse aquí, más allá de a veces las malas experiencias que invaden y traen duda en nuestro corazón, que apagan la fe, tenemos que tener esa fe, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, como le pasó a este padre que dijo, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Porque Jesús le acababa de decir, porque para el que cree todo le es posible. Para el que cree todo le es posible. Aunque quizás tarde la promesa, pero va a llegar. Aunque tengas una necesidad en tu vida, en tu corazón, y que para vos pareciera algo inalcanzable, pero si vos le crees a Dios y ponés tu petición delante de Dios, Dios va a responder a su tiempo, pero va a responder. Recuerdo yo cuando, como decía recién, que había comprado el terreno en el año más difícil del país, yo le creí a Dios. Y ¿saben qué? Una mañana, un domingo, yo tenía a mi hermana que estaba edificando la casa en la esquina, en la otra esquina.
Y estaba un domingo yo allí en mi casita, una casita de material pero techo de chapa, un calor. Y mi hermana estaba edificando en la esquina del mismo terreno, pero en la otra esquina. Yo vivo en una ochava. Y venía los hermanos de mi cuñado, ¿sí?, del marido de mi hermana, los hermanos y los amigos, eran como 8 muchachos. Venían los viernes, sábado y domingo, se ponían a tomar, a jugar a las cartas, hacían todo, revocaban, levantaban pared, ventana. Yo no iba porque yo había salido de eso, y ¿qué iba a hacer? Iba a molestarlo. Si eran como 8 o 9 muchachos. Yo día de semana por ahí lo ayudaba, pero los fines de semana estaban ellos ahí. Comían asado. No me voy a acordar. Y recuerdo yo que salí a mirar hacia afuera. Hacía un calor adentro de mi casa. Teníamos mi hija Lucila, la más grande. Y solamente dije, me senté en la puerta, teníamos un escalón. Y me senté y dije, Dios, ¿y yo cuándo voy a edificar? Porque uno dice, yo sirvo a Dios, yo hago todas las cosas bien. Y estos no hacen nada. Se ponen a tomar, se ponen a jugar a las cartas, a decir más palabras y todo las cosas que uno ya sabe, ¿no? Recuerdo que estaba haciendo sonido en el otro ministerio en ese tiempo. Terminó un culto a la tarde, ese mismo día domingo. Estaba levantando los cables porque allá no lo dejábamos así como quedan acá, se levantaba todo y se guardaba. Y vino un pastor, que era el pastor que había venido de visita. Y me dice, vení acá vos, me dice. Sí, pastor, yo ya estaba levantando los cables. ¿Cómo te llamas? Gabriel. Vení, dice. Me pone la mano y me dice, Gabriel. Me pone la mano en la cabeza. Me dice Dios que los cuervos están haciendo tu casa. Yo era nuevito, yo lo único que no sabía ni que era cuervo, nada. Después la Biblia, después leí que en la Biblia los cuervos le llevaban comida a un profeta, ¿no? Lo único que sé es que lloré y que me quebré en la presencia de Dios. Y me había olvidado de la mañana de lo que yo le había dicho a Dios. ¿Para cuándo iba a edificar? Y seguí sirviendo a Dios junto con mi esposa. Me acuerdo, mi esposa en ese tiempo todavía no era maestra, estudiaba, trabajaba. Yo hacía tortilla a la parrilla, ella la vendía. Se iba en bicicleta hasta la escuela a la noche. Hacía el secundario nocturno, hizo. ¿Sí? Vendía, no sé, vendía de todo a mi esposa. Un día un compañero le dice, no quiero tortilla, pues mirá, estoy viniendo en bicicleta, a la escuela no tengo plata. Tengo parche y solución. Dios es bueno, man. Todo bendiga. Y un día la encuentro, un día vine del trabajo y la encontraba llorando. ¿Qué haces llorando? No puedo prender el fuego. Estaba el humo al entrar. No podía prender el fuego. Dios ha sido bueno, hermano. ¿Y saben qué? Pasaron 4 años. Una situación, mi hermana ahí, con la familia, y tuvo que abandonar la casa.
no la casa de Gran Hermano. Y me dice, Gaby, yo me vuelvo a la casa de papá. Y yo te voy a vender esta casa a vos. Te la voy a dar a pagar. Yo hasta ahí no caía nada. Bueno, sí, yo estaba preocupado porque teníamos que, por ese tiempo estábamos comprometidos en pagarlo, pagamos los dos a media el terreno. Y se va mi hermana. Y el día que estoy haciendo la mudanza, llevando las cosas, las cajas, para ese lugar, 4 años habían pasado, hermano. Y siento una voz, cuando estoy poniendo el pie en esa escalera, tenía escalón, y siento una voz que me dice, ¿viste que los cuervos estaban haciendo en tu casa? Dios es fiel a su palabra, pero hay que creerle, hay que permanecer, hay que obedecer. Y si tenés poca fe, no importa, ponelo en las manos de Dios, que Él va a obrar. ¿Cómo lo va a hacer? No sé cómo lo va a hacer, pero si vos le crees, Dios te va a recompensar. Por eso puse acá como segundo punto, primero puse acerca de que las malas experiencias apagan la fe, pero el segundo punto puse que hay momentos límites donde Dios se manifiesta, pero Dios prueba la fe. Podemos decir allí, como decíamos recién, en esa alimentación de los 5.000, Jesús estaba preocupado porque la gente, había mucha gente y no tenían qué comer, los discípulos estaban preocupados. Y allí Jesús le dijo, bueno, ¿qué hay? Bueno, hay dos panes, 2 peces y 5 panes. ¿Qué es esto para 5.000 personas? Dijo uno, sin contar los niños y las mujeres. Pero cuando ponemos eso tan pequeño en las manos de Jesús, Dios lo multiplica. Dios hace el milagro. Y allí es donde Jesús nos enseña, cuando le dio de comer a esos 5.000, nos enseña que Él es el pan de vida. Y luego, como decíamos recién, la vida de esos ciegos que sanó allí y le dio vista. Y podemos decir que ahí también el Señor nos enseña que Él es la luz de este mundo. Y el que cree en Él no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Momentos límite de la vida, pero cuando aparece Jesús, aparece el milagro. Porque Él recompensa la fe. Y podemos decir también, cuando fue a la casa de Marta y María, que estaba su hermano Lázaro muerto. Y Él le dijo, pero si creen, verán la gloria de Dios. Y Él nos enseña allí que Él es la resurrección y la vida. Que Él puede darle vida a los que están muertos. Amén. Por eso en los momentos límite Él manifiesta su poder. Porque para todo ello era momentos límite. Ellos dijeron, no viene Jesús. ¿A dónde está? Que mi hermano se está muriendo. Después cuando vino, ya se murió. ¿No? Pero Él le da vida. Y por último, la fe sin obra es muerta. Jesús dijo que hay que hacer buenas obras para que los hombres glorifiquen al Padre que está en los cielos. Estos 3 puntos, hablando acerca de la fe, nos lleva a poder batallar en ese mundo espiritual. Y podemos decir lo que dice en Efesios, que para poder introducirnos en esa batalla espiritual hay que ponerse la armadura de Dios.
Efesios 6:12, donde dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas, ¿no? Pero dice, deben tomar toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder soportar el día malo, para poder resistir en el día malo, para poder permanecer en el día malo, porque hay un día malo, hermano. Hay día malo. Pero dicen, tomen toda la armadura de Dios. Y la única forma que tenemos de introducirnos, o la única manera que tenemos de introducirnos en ese mundo espiritual, es a través de la oración. La oración. Pablo, como decía allí en Filipenses, que estuve predicando estos días, Pablo allí en Filipenses le da una solución a los hermanos de Filipenses. Y le dice en Filipenses 4:6, dice, sean conocidas, dicen, por nada estén afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dice, ustedes si tienen problema, vayan a orar. Vayan a orar. Si tu esposo no cambia, ora por él. Si tu hijo todavía está metido en cosas que no conviene, orá por él. Metete a ese mundo espiritual, esa batalla. Pablo dijo que las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Hay una batalla que pelear, y es la batalla de la fe. Porque el diablo no está interesado en ponerte una enfermedad, el diablo no está interesado en robarte la economía, el diablo no está interesado en robarte el matrimonio, el diablo está interesado en robarte la fe. Porque si te robó la fe, te robó la esperanza. Por eso Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Que Dios nos ayude. Y poder tomar toda la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, el yelmo de salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el calzado del evangelio, la espada del Espíritu. ¿Saben que toda la armadura de Dios es Jesucristo? Toda la armadura que Pablo allí describe del soldado romano, todo lo que la investidura esa, porque Jesucristo es nuestra salvación, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la fe, Él es el autor, el consumador de la fe, Él es nuestra justicia, Él es nuestra paz, Él es la palabra, el verbo hecho carne. Por eso Pablo en Romanos vuelve a decir y dice, despojado de las obras de las tinieblas y revestido de toda armadura de Dios. Las armas de la luz, dicen Romanos. ¿Sí? Cuando estamos revestidos de las armas de la luz, ¿sí? Dicen Romanos 13:12, que debemos estar revestidos de las armas de la luz. Y la luz es Jesucristo. Y cuando estamos revestidos de Cristo, podemos decir, como dijo Cristo, el príncipe de este mundo no tiene nada que ver con nosotros. Amén. Hasta aquí nomás. Se me va la hora. Que Dios nos ayude a poder crecer en la fe y a poder orar. Orar. La única manera que tenemos de hablar con Dios es a través de la oración. Orar. Y si hay género que no se quiere ir, si el diablo no se quiere ir, ayuno. Los martes ayunamos como iglesia. Únase, traiga su petición.
¿Y saben qué? Dios va a obrar. Dios va a obrar, porque Dios recompensa la fe. Yo te invito a que te pongas de pie en esta noche.